Bienvenidos amigos, ¿cómo les va? Arrancamos esta semana informándolos. Tenemos mucha información para compartir con ustedes en el canal 30 de la televisión digital abierta en esta primera edición de Unidiversidad Noticias. Recuerden que también estamos en las redes sociales, en Facebook, allí estamos con Señalu.tv y también estamos en Twitter con Señalu.tv, obviamente para compartir con nosotros una opinión de cada una de las noticias que toman como más importante los medios en la provincia de Mendoza y en todo el país. Esta va a ser una semana clave para el impuesto a las ganancias, el tratamiento al impuesto a las ganancias, y ya el oficialismo y la oposición están tratando de alguna manera de negociar, ¿no?, para que salga el impuesto a las ganancias o el proyecto al impuesto a las ganancias. Veamos lo que decían los medios de comunicación en el ámbito nacional. Lo tenía Clarín solo en esta oportunidad. Buscan una mega sesión en el Congreso para aprobar los cambios en ganancia. En eso se centraba la tapa del diario Clarín en el ámbito nacional. Y Unidiversidad, el portal de la Universidad Nacional de Cuyo, también seguía con esta noticia. Decía: en medio de acusaciones siguen las negociaciones por ganancias. Negociaciones para lograr que efectivamente tenga tratamiento el impuesto a las ganancias esta semana en el Congreso. Nos vamos a meter en el desarrollo de esta información. Cintia, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Así es, esta será una semana clave en el Congreso para el presidente Mauricio Macri por las modificaciones en el proyecto de ganancias. Continúan las negociaciones para analizar si el macrismo consigue un proyecto consensuado o debe votar el que llegó a diputados. La discusión por las modificaciones en ganancias está dándose en medio de una fuerte pelea dentro del bloque del Frente para la Victoria del Senado, donde algunos legisladores cercanos a la expresidenta Cristina Fernández cuestionaron duramente a Pichetto, jefe de la bancada. ¿Cuál es la causa de esta pelea? Los senadores sugirieron que Pichetto salvó al gobierno de una dura derrota parlamentaria a través de un acuerdo en las sombras. Pichetto, por supuesto, rechazó categóricamente las acusaciones, pero este es el panorama que podemos ver dentro de los senadores de la oposición. Bien. Recordemos que el Ejecutivo convocó a una mesa de diálogo luego de que el proyecto aprobado en diputados fue rechazado por gobernadores de todas las bancadas. De todas formas, la negociación abierta con el gobierno impulsó la idea de la oposición para pedir una preferencia para el miércoles 21 de diciembre y así debatir los cambios en ganancias en sesión. Bien, contanos qué va a pasar en las próximas horas hasta el miércoles. Así es, en las próximas horas se sabrá si el Senado logrará una reforma consensuada entre el gobierno, las centrales sindicales, parlamentarios y los gobernadores, o en caso contrario votará tal como está el proyecto de diputados. Si así lo hace, la decisión de vetar la iniciativa o de promulgarla recaerá, como es de esperar, en el presidente Mauricio Macri. Bien, venimos hablando del impuesto a las ganancias ya hace muchos días y también notando la repercusión del impuesto a las ganancias en las redes sociales. En esta oportunidad también vamos a ver qué pasa en este comienzo de semana. Claudio, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Lucas? Buenas tardes. Contanos, ¿qué pasa en las redes sociales con el impuesto a las ganancias? Bueno, hay muchísimas opiniones. Están divididas como en dos. En la primera parte, cuando se habla solo de ganancias, lo que está muy confuso es los datos que se comparten a través de la red social Twitter. Por ejemplo, algunos no saben exactamente cuánto es el porcentaje de trabajadores que pagan ganancias y comparten un dato en base a lo que cada uno más o menos sabe o conoce. Este es el caso. Por ejemplo, alguien dice, no más del 3% de los trabajadores pagan impuesto a las ganancias. Hay que aumentar el mínimo no imponible, pero no da para paralizar el país, dice esta persona. Otros lo que decían, el masismo y el gobierno pulen un nuevo proyecto por ganancias, según lo dice Ámbito. Dice, al menos habrá duda, no habrá duda de quién apretó el gatillo. O sea que ya lo están viendo como algo que va a terminar perjudicando bastante a los trabajadores. Otros lo que decía es, no me digas que Massa va a acordar con el gobierno una ley de ganancias que beneficia, dice, menos a los trabajadores que la votó. O sea que
también está esto, ¿no? Ya había pasado las semanas anteriores, estaban acusando a Massa de negociar con el gobierno, de cortarse solo, en definitiva de buscar protagonismo, y eso parece lo que lo acusan otra vez. Alguien decía, a la infamia del paro de sindicalistas ubaldinizados les importan nada ganancias. Fueron funcionales a CFK, a Scioli y a Massa. Es hora de un 8N, o sea, de un 8 de noviembre, cuando hace un tiempito atrás salió muchísima gente a protestar a la calle. Otro lo que decía, el debate no tiene que ser por ganancias, sino por lo que hoy hicieron paro, dice, porque los que hicieron paro hoy, dice, ganan la fortuna que ganan. Dice, a un profesional le cuesta ganar eso. También había muchos reclamos de esos, ¿no? De que los que están parando hoy ganan un sueldo muy, muy grande que paga ganancias. Claro, y las diferencias salariales, ¿no? Exactamente. Y finalmente esto es otra cosa que está dando vueltas y que genera cierta polémica, porque dice, che, ¿sabés usar el Photoshop? Dice, ¿no me borrarías el sushi para aparentar que fue una reunión tranqui? Y ahí están las dos fotos, las que están circulando, en la que está, bueno, ahí está Frigerio, también está Massa, están todos reunidos y se ve el sushi en la mesa, y hay otra foto que está circulando en la que no hay ni siquiera un vaso con agua. Y las negociaciones van bien, parece, porque están sonrientes. Y por lo menos es lo que compartieron en las redes sociales o las fotos que han trascendido. Vamos a ver qué es lo que pasa en estos días. Mientras se discute ganancias, se trata de llegar a un acuerdo en el Congreso. Bueno, a nivel nacional hay paro del transporte aéreo, también subte y también trenes en la ciudad de Buenos Aires. Así está la situación a estas horas en todo el país, y eso lo plantearon los medios de comunicación en el transcurso de la mañana. Lo tenía en la actualización de los Andes, medida de fuerza por ganancias, sin vuelos en todo el país y servicio normal de micros en la provincia de Mendoza. También lo tenía Diario 1, el paro en el transporte dejó a muchos pasajeros varados en el aeropuerto mendocino. El Sol también lo tenía. Para el gobierno, el paro del transporte es difícil de explicar. Esto fue lo que dijo el oficialismo. Y Sitio Andino decía, para el gobierno, el paro es difícil de explicar porque están cerca de resolver el tema de ganancias. Contanos, Cintia. Así es. Aerolíneas Argentinas y Austral suspendieron todos los vuelos programados para hoy entre las 4 de la mañana y las 12 ante las asambleas de los gremios nucleados en la Cámara Argentina de Trabajadores del Transporte, CAT, para debatir la afectación del impuesto a las ganancias. La medida de fuerza afecta a varios servicios de transporte en todo el país, incluidos también los vuelos de la TAM. El mayor impacto de fuerza de esta medida de fuerza se ha sentido en Buenos Aires, donde tampoco hay subtes ni colectivos hasta el mediodía. Bien, bueno, el gobierno en las últimas horas dio algunas justificaciones respecto a este paro. ¿Qué es lo que dijeron? Sí, lo dijo a través de su ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que aseguró que este paro es difícil de explicar porque están en medio de una negociación y cerca de resolverlo, fueron las palabras de Frigerio. Advirtió que una medida de fuerza es la última instancia cuando se agotó una negociación y recordó que las tratativas para conseguir un proyecto consensuado es contrarreloj porque el miércoles hay una sesión en el Congreso. Esta fue la justificación y lo que aseguraron de lo difícil de explicar de parte del oficialismo. En Mendoza, ¿qué pasa a esta hora con el paro? En Mendoza, la suspensión de los vuelos afectó la actividad en el aeropuerto y Aerolíneas no tendrá actividades hasta las 15. Eso es lo que se informa desde el aeropuerto. Por ahora, la medida de fuerza no alcanza en nuestra provincia a las frecuencias de micros de media, corta y larga distancia que están operando con normalidad. El titular de CIPEMON, Rodolfo Calcaña, indicó esta mañana que no habrá inconvenientes en el servicio de colectivos y también dijo que desde el gremio exigen que el proyecto de ganancias exima viáticos, feriados y horas extras. Bueno, se normalizaría el transporte aéreo, entonces, como nos está contando Cintia, a partir de las 15 horas en la provincia de Mendoza, según lo que han informado los medios de comunicación. ¿Qué pasa en las redes con esto? Lo vemos ahora, Claudio. Bueno, habían instalado el hashtag paro de transporte, es uno de los más comentados del día. Está resumiendo básicamente todo lo que está pasando con los aviones en todo el país y con el transporte público de pasajeros, como el subte, el tren y los colectivos en la ciudad de Buenos Aires. O sea que hay muchísima gente que está opinando sobre esto. También algunos funcionarios. Por ejemplo, Nicolás del Caño decía, queda claro que con el gran paro de transporte dice que los trabajadores quieren eliminar este impuesto confiscatorio de su salario. Hay mucha gente que se metió a las redes sociales también para insultar a Del Caño por estas declaraciones. Otro lo que decía es paro de colectivos por modificación del impuesto de las ganancias. Dice, pero ganancias solo paga el 20% de los trabajadores y con el paro joden al 100%. Otra vez lo mismo que te decía hace rato, ¿no? Nadie tiene muy claro qué cantidad de trabajadores son los que pagan, qué porcentaje de trabajadores son los que pagan el impuesto a las ganancias. Otro decía, esto da cuenta
que el paro, el piquete, la manifestación ya no son elementos de presión, es para joder directamente. Y usa el hashtag, bueno, que te decía, ¿no? Paro de transporte. Otro decía, el día que los trabajadores comprendan que los que dicen defenderlos son unos tipos que no les interesa laburar, habrá futuro. También utiliza el mismo hashtag. Y finalmente también hay mucha crítica al sector gremial por esto. Dice, paro de transporte por ganancias que perjudica a trabajadores que no llegan al mínimo no imponible. Eso es solidaridad de la clase trabajadora. Obviamente lo dice con el mayor tono irónico que puede. En estos momentos en la provincia de Mendoza se está llevando a cabo la audiencia pública por el costo del boleto, ¿no? El transporte en nuestra provincia. ¿Aumentará para el año 2017? Se los contamos en el próximo bloque. Hacemos un corte, ya venimos. Seguimos en vivo en el canal 30 de la televisión digital abierta. Se los decía anteriormente, ¿no? En estos momentos se está llevando a cabo la audiencia pública para determinar el costo del boleto del colectivo para el año 2017. Veamos la lectura que hacían los medios de comunicación en nuestra provincia. Los Andes decía, el boleto de micro podría aumentar a 8 pesos en febrero, y también lo tenía MDZ. Por la quita de subsidios nacionales, el boleto podría subir, más es lo que indica. Claro, esto es, Cintia, porque bueno, el gobierno ya lleva a estas audiencias públicas un esquema evaluado, estudiado, que propone 8 pesos para el boleto para el año que viene, ¿no? 8 pesos para el año que viene, y a partir de julio de 8.50 es lo que se ha venido calculando. A las 11 comenzó en el Centro de Congresos y Exposiciones la audiencia pública para discutir el precio por kilómetro recorrido del transporte público de pasajeros. La lista de oradores es de 29 personas, entre ellos representantes de la Organización Protectora, de la Multisectorial y de AUTAM. El secretario de Servicios Públicos, Sergio Marinelli, fue el primero en exponer y explicó cómo se calcularon los costos para el año que viene. También explicó que se consideran los subsidios nacionales y los provinciales, al igual que una estimación del resultado de las paritarias de los empleados de transporte. ¿Cómo se determina justamente el valor, el precio del boleto para el año que viene? El sistema de transporte urbano se sostiene con 3 fuentes de ingreso. Por un lado, el boleto, que es el 38% del total del costo. Por otro lado, los subsidios nacionales, que conforman el 40%. Y por otro, en tercer lugar, el subsidio provincial, 22%. ¿Qué es lo que ocurre? El subsidio provincial ya está establecido en el presupuesto, pero el nacional aún no, lo que puede hacer cambiar estos costos, ¿sí? Entonces, en función de este cálculo, se han previsto un aumento de 33% a partir del 1 de febrero, que llevaría el precio del pasaje desde los 6 pesos actuales hasta 8 pesos. Y en un segundo momento, desde el 1 de julio, el valor llegaría a los 8 pesos con 50. También sumamos a esta información que mañana se va a realizar otra audiencia para debatir las tarifas de los colectivos de media y de larga distancia, porque la de hoy es solamente la del transporte público de corta distancia. En este ámbito también se está planteando el uso de una misma tarjeta que sea la misma que se usa para el área metropolitana. Hay un dato ahí, Cintia, que planteaste que es interesante. Se está hablando de un 33% de aumento según estos precios que ya nos has contado, 8 pesos, 8,50. Y en el presupuesto 2017, el Ejecutivo Provincial determinó una inflación del 17-18%, es decir, que duplica la inflación este aumento en el boleto. Así es, el porcentaje duplica la inflación estipulada en el presupuesto para el año que viene, y desde el gobierno aseguran que están abiertos a escuchar argumentos y modificar lo que haga falta, siempre y cuando haya argumentos sólidos. Esta es la explicación que dio el gobierno cuando se hizo esta pregunta de que está duplicando. No se corresponde, ¿no? Exactamente, porque está duplicando la inflación que está prevista para el año que viene. Como siempre, hacemos una lectura de este tema también a través de las redes sociales. Claudio. Bueno, esta vez la noticia que publica el diario Los Andes en Facebook se llena rápidamente de comentarios, pero entre los comentarios, bueno, obviamente está lo previsible, ¿no? Hay un montón de gente que está diciendo pongan aire a los micros, y dice aumentos, dice, pero de confort nada. Otros están diciendo, bueno, digamos, la queja reiterada, ¿no? El servicio es pésimo, el estado de los colectivos es pésimo, y encima nos suben, dice, el precio del boleto. Pero también aparecen otras voces de otras provincias, y alguien dice, acá en Córdoba sale 12,55.
55, o sea, 12 pesos con 55 el boleto. Dice, y 14, dice, y pico, dice, en la noche. Dice, tenemos precio diferencial. Dice, y quieren que suba a 14 como base, así que tan mal no están, dice, triste realidad. O sea, como alguien nos dice, bueno, nosotros estamos peor, así que alégrense mendocinos, 8 pesos parece que no es tanto según lo ven los cordobeses. Otra persona dice, donde yo vivo, aunque no lo aclara, dice, pagamos 10 pesos el boleto y tenemos unos colectivos que se caen a pedazos. Otros también desde el sur del país también dicen lo mismo. Otro, bueno, por supuesto ya empieza a echar culpas, ¿no? Con nombre y apellido. Dice, este es el plan de Mauricio Macri. Dice, ¿qué pasó? Dice, con el mes o el año 2017 que íbamos a estar mejor. Dice, sos un mentiroso, Macri. Alguien le dice, bueno, todavía estamos en el 2016. Le hace el chiste, ¿no? Como diciendo, quizás dentro de unos días vamos a estar mejor. Y así hay muchísimos más. Por supuesto, nadie está de acuerdo con esta suba del boleto de colectivos, aunque también hay varios que están diciendo, bueno, todos sabíamos que esto iba a pasar en algún momento. Y la queja, Claudio, reiterada en cuanto a precio-calidad, ¿no? Siempre aumentos, pero la calidad de los servicios baja. Exactamente, porque eso también fue el eje de discusión en las audiencias anteriores. Recordemos que hace exactamente un año atrás estábamos en la misma situación. En las audiencias se recalcaba esto, ¿no? Que había subsidio, o sea que los empresarios eran los que ganaban el dinero, que el Estado era el que lo mantenía, que la gente era la que pagaba el aumento y que las unidades no mejoraban, o sea que no habían ciertos servicios que se consideraban mínimos como, por ejemplo, limpieza o unidades más nuevas. Bueno, esta discusión está nuevamente, igual nada ha cambiado, las quejas de la gente siguen siendo las mismas. Vamos a cambiar de tema, vamos a situarnos en el ámbito nacional porque el ministro de Energía, Aranguren, dio una entrevista a un medio de comunicación. Allí determinó que si no aumentan las tarifas de los servicios básicos, bueno, es imposible mejorar la calidad, es lo que dijo básicamente, ¿no? Han causado polémica estas declaraciones. Antes vamos a ver la lectura que hicieron los medios de comunicación, lo tenía Los Andes. Aranguren justificó la suba de tarifas energéticas. Habrá mejor calidad del servicio, es lo que dijo Aranguren, también lo tenía Diario 1. Dijo, sin aumento de tarifas no habrá calidad del servicio. Fueron algunas de las consideraciones que han tomado más importantes después de esta entrevista en los medios de comunicación. Si te parece, Cintia, separamos un poco, hablemos de energía eléctrica primero. Sí, por un lado, bueno, el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, justificó la suba de las tarifas eléctricas para tener mejor calidad de servicio y afirmó que si se hubiera respetado el marco regulatorio habría habido inversiones en el sector. Agregó, lo que tenemos que hacer es tratar de sincerar la necesidad de que cuando hay un subsidio le llegue a aquel que realmente lo necesita. También insistió en la necesidad de invertir para poder tener mayor capacidad de generación y no estar importando energía eléctrica de países vecinos. También se le preguntó sobre las acciones en cuanto a los cortes de luz y dijo, queremos terminar el primer término de la administración de Macri con un sistema que evidencie verano a verano o año a año que hay una mejora en la calidad del servicio como consecuencia de cumplir con la ley. Esta fue la respuesta con respecto a los cortes de luz que generalmente suceden todos los veranos en nuestro país. Claro, de hecho el mismo presidente dijo que se iban a registrar algún tipo de corte, ¿no? Por la situación en la que se encuentra la energía eléctrica, digamos. Así es, también por eso hablan de un sinceramiento, que es de lo que se viene hablando, sobre todo con los aumentos de las tarifas de todos los servicios, ¿verdad? Bien, si hablamos de las tarifas del gas, por ejemplo, ¿qué dijo? Sostuvo que pasamos de ser un exportador de energía a ser un importador neto. Es realmente triste que un país que tiene la cantidad y la calidad de recursos que tiene la Argentina esté comprándoles energía a Uruguay, a Bolivia, a Brasil y a Chile. Él dice y justifica que cuando nos conectemos con el mundo, al mismo tiempo que la tasa de inflación en la Argentina vaya bajando, los vaivenes de precios que haya en la Argentina van a ser similares a los del mundo. Esto es a lo que apunta la administración de Macri. También se refirió Aranguren a los aumentos de combustibles, de las naftas este año, ¿no? Exactamente. También sostuvo que el aumento del 31% está por debajo del promedio de la economía. Esto fue lo que dijo Aranguren y explicó la suba en el mercado local mientras que el petróleo baja en el mundo por la devaluación del tipo de cambio y debido a que salimos del cepo cambiario. Esta fue la justificación. Mientras que el petróleo baja en el mundo, en nuestro país ha subido por la salida del cepo cambiario. Bueno, estos fueron los tres ejes, los tres tópicos que tocó Aranguren en esa entrevista: energía eléctrica, aumento del gas y también los combustibles que han aumentado notablemente en este año, ¿no? Vamos a ver cómo impactó esto en las redes, Claudio.
Bueno, en las redes lo que están haciendo muchos es compartir, porque esto fue una nota que salió en el diario La Nación esta mañana y está el textual que decía, sin tarifas acordes no habrá calidad de servicio. Esas fueron las palabras textuales de Aranguren. Bueno, todo el mundo lo que está haciendo es tomarlo y a partir de allí haciendo sus propios comentarios. Por supuesto, hay muy poquitos a favor. En realidad todo el mundo está diciendo, bueno, primero a muchos les parece una obviedad y en segundo lugar a muchos tampoco les parece que sea adecuado. Sienten que el Estado todavía debería hacerse cargo de seguir subsidiando esto y no trasladar el costo al usuario. Por ejemplo, alguien decía, tomaba este textual tal como te decía, Aranguren, sin tarifas acordes no habrá calidad de servicio. Y alguien le dice, Aranguren, compadre, saludos a tu madre. Esta es la forma más sutil que encontró. Fue más diplomático. Claro, exactamente, fue muy sutil y muy diplomático. Otro es lo que decía ya directamente con cierto tono, dice, ¿por qué Aranguren tiene que ser tan estúpido? Dice, para estar ya anunciando los aumentos de tarifa del 2017. Dice, ¿por qué no te callas? Diría el rey. ¿Se acuerdan cuando el entonces rey Juan Carlos le dijo a Chávez en un encuentro? Bueno, acá este mismo dice que lo mismo, exactamente lo mismo deberían decirle a Aranguren. Otro lo que decía es, clarísimo Aranguren, dice, te banco, dice, son vergonzosas las facturas. Es más el costo del papel, dice, que le importe. O sea que acá hay alguien que sí, de verdad, le hace el aguante a Aranguren y como te decía, también toma lo que publicó el diario La Nación con ese textual. Otro lo que decía, pobre Aranguren, dice, con este clima cambiante, hace calor, hace frío. Dice, el tipo no sabe si aumentar la luz o volver a aumentar el gas. Bueno, si no le ponen algo de humor. Y otro lo que ya plantea es esta discusión que todavía no aparece, pero que podría llegar a aparecer. Dice, Aranguren, lo primero que tenés que hacer es adelantar la hora, dice, 2 horas. Dice, se aprovecha la luz solar y se consume menos electricidad. Recordemos que estas discusiones sobre los cambios de uso horario ya habían estado antes por justamente esto, ¿no? El consumo eléctrico en el país. Bueno, esta vez esa discusión todavía está muy callada, nadie lo está mencionando, pero por lo menos en Twitter alguien ya hizo una mención. Los temas más importantes de esta jornada se los estamos contando en esta primera edición de Unidiversidad Noticias. Vamos a hacer un corte. En el próximo bloque nos metemos en el ámbito deportivo porque Mendoza festeja justamente lo que sucedió con Huracán Las Heras. Ascendió al Federal A. En el próximo bloque les contamos. Último bloque de Unidiversidad Noticias. Nos vamos a meter en el ámbito futbolístico local porque ya les decía anteriormente, ¿no? Huracán Las Heras, bueno, logró ganar allí en Salta y ascender al Federal A. Las tapas papel en la provincia de Mendoza se enfocaron en esta noticia. Ya vamos a ver la lectura que hacía cada una de las tapas. La foto, obviamente, la característica del festejo y la felicidad de los jugadores, ¿no? Los Andes, que decía, Huracán es de la heroica victoria por penales en Salta. También lo tenía Diario 1, ascendió Huracán Las Heras, y El Sol decía, Huracán dio el batacazo y ascendió en Salta. Un partido difícil, pero que sin duda posiciona a la provincia de Mendoza también en el Federal A, ¿no? ¿Cómo te va, Fernanda? Buenas tardes, bienvenida. Hola, Lucas, buenas tardes. Sí, por supuesto, lo que decís vos, se empieza a posicionar el fútbol mendocino. Una deuda que tiene el fútbol mendocino, quizás muchos de sus dirigentes y de sus clubes, es justamente esto, ¿no? Que los clubes empiecen a posicionarse dentro de los torneos nacionales. Y así lo ha logrado Huracán Las Heras. La semana pasada empezó con la final, ¿sí? Frente a Central Norte, o el partido de ida que se jugaba en el Estadio General San Martín, estadio donde Huracán hace de local y llevaba a toda su gente. Sí, hay que decir que Huracán Las Heras es una de las instituciones deportivas más populares de la provincia de Mendoza. En ese primer partido, Huracán empataba 2-2, ¿sí? Tenía que viajar a Salta para, obviamente, enfrentar a este equipo que de local también podía llegar a ser una diferencia. Claro. Se creía que este empate iba a ser adverso para Huracán allí en Salta. Y finalmente el partido empezó, podría decirse, muy favorable para Huracán, ¿sí? A los 3 minutos ya nomás el Globo iba ganando 1-0 con un gol de Maximiliano Herrera, ¿sí? Una jugada individual, sí, hay que decir que Huracán jugó muy bien de contragolpe con una defensa muy sólida, y así fue que él pudo ganar en el primer tiempo el 1-0. Luego en un segundo tiempo logró hacer su segundo gol. Cristian Lucero, el goleador del torneo de Huracán, hizo el segundo gol, y así se creía que se cerraba un poco la historia de este partido, y Huracán a los 25 minutos del segundo tiempo ya se creía que a pocos minutos de terminar podía ya estar cerrando ese resultado. Sin embargo, Central del Norte logró empatar el partido, ¿sí? Con un gol a los 25 minutos del segundo tiempo, y 5 minutos más tarde, ya también finalizando el partido,
lo empataba 2-2 y tuvieron que ir a los penales. Ahí estamos viendo el primer gol de Huracán Las Heras, ¿sí? Golazo, el ¿no? de Maximiliano Herrera, y lo que decía, ¿no? El contragolpe, uno de los fuertes de Huracán. Ahí, bueno, obviamente el festejo. Ahí venía ya también, como vamos a ver ahora, un gol de contragolpe, ¿sí? Una salida rápida de defensa de Huracán. Una equivocación, como ya veremos ahora, del arquero, un mal despeje, y desde casi mitad de cancha, un golazo, ¿sí? De Cristian Lucero, ahí marcaba el 2-0. Lo que decía, bueno, después vienen los goles de Central Norte y finalmente la definición que era la menos esperada, digamos, o la que menos querían los hinchas, que era finalmente la de los penales. ¿Cómo le fue en las penales? En los penales terminó 3-2 y el gran héroe de la tarde fue Franco Agüero, el arquero justamente de Huracán Las Heras, que logró atajar el primer gol, el primer penal, ¿sí? de Central Norte, lo atajó, igualaba la serie 0-0, ¿sí? Porque arrancaba también Huracán en los penales y erraba su primer gol, ¿sí? Su primer penal. Así que bueno, Franco Agüero, como decimos, logró 2 veces atajar y de esa forma logró el 3-2, ¿sí? Huracán Las Heras, para finalmente lograr su tan ansiado ascenso al Federal A. Bueno, Fer, fue un largo recorrido el que hizo Huracán Las Heras para llegar a estas instancias. ¿Podemos hacer un repaso de los partidos ganados, partidos perdidos? Mira, fueron 24 partidos disputados. Empezó bastante complicado Huracán, sí, perdía algunos partidos. De hecho, la dirección técnica cambió y finalmente fueron 12 victorias en total para Huracán Las Heras, 8 empates y tan solo 4 derrotas. Hay que decir que tuvo 30 goles a favor y 19 en contra, y como decíamos recién, Cristian Lucero con 12 goles, el máximo anotador de Huracán. Bien, bueno, las felicitaciones obviamente a todo el plantel técnico, a todos los jugadores y también a todos los hinchas que están muy contentos, por supuesto, de Huracán Las Heras. Fernanda, muchas gracias, será hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Vamos a ver la repercusión de este encuentro y de la felicidad de los hinchas en las redes sociales. Me imagino que es bastante lo que hay, Claudio, ¿no? Sí, porque con el hashtag Huracán Las Heras todo el mundo salió a festejar, no solo la calle en Las Heras, sino también en Twitter, y allí muchos empezaron a compartir. Pero esto también es lo que pasaba o difundían los medios. Celia Astargo, la periodista de radio de LB10, decía esta mañana, dice, ahora en LB10, dice, los jugadores de Huracán Las Heras hablan con el periodista Federico Acosta, y allí comparte 2 imágenes que son de ayer, ¿no? Pero hoy, mientras tanto, que estaban regresando a Mendoza, hablaron con la radio y le contaron un poco cómo se sentían. Bueno, esto es lo que compartía ella a través de su propia cuenta. Otros lo que hacían era compartir las imágenes de ayer y decía, grandísimo Huracán Las Heras, más que un campeón, un sentimiento. Y usaba el hashtag y compartía esta imagen. Otros lo que decían es, Huracán Las Heras ascendió, el condado de fiesta. Dice, felicitaciones Huracán Las Heras. Otro lo que hacía era mandar un saludo desde muy lejos. Decía, vamos globo de mi vida, dice, desde Miami festejando este triunfo. Hashtag Huracán Las Heras, campeones, y allí lo vemos que tiene la camiseta puesta y, como decimos, desde lejos mandaba ese saludo y la felicidad, ¿no? Otro dice, soy del Tomba, dice, pero felicito al Globito por el ascenso. Bueno, allí menciona a algunos, dice también, y saluda a todos los hinchas, a algunos jugadores, al plantel, y utiliza ese hashtag. Y finalmente alguien hace esta broma, ¿no? Y dice la vuelta olímpica de Huracán Las Heras, a lo cual yo no diré absolutamente nada, solo la voy a compartir. Bien, muy bien. Nos quedó un datito para compartir con nuestros televidentes. Fernanda, contanos. Sí, que obviamente la alegría de los hinchas está intacta, pero para esperar a ver a su equipo en la cancha, sí, saliendo a jugar por el Federal A, tienen que esperar recién hasta julio del año que viene, sí, porque hay que esperar que terminen los torneos de Primera y de B Nacional, sí, así que recién ahí el Lobo va a empezar a jugar en este ascenso, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Fernanda. Ahora sí, ¿tenemos algo para destacar de las redes, Claudio? Sí, porque ayer, bueno, obviamente hubo partidos, Boca ganó y se impuso con goles de Tevez. ¿Y qué pasa? Tevez ha recibido, lo mencionábamos hace unos días atrás, una oferta para irse a China, una oferta millonaria. Entonces, la alegría de que haga goles y que se pueda ir a China despertó ayer todos los sentimientos de los hinchas ceneices en las redes sociales. Y decían cosas como esta. Por ejemplo, dice, vi un video de Carlitos llorando después del partido y se me llenaron los ojos de lágrimas. Dice, te amo, Apache, no te
vayas nunca de Boca. Otro lo que decía, mirá si en China van a tener esta sonrisa. Dice, no te vayas nunca, Carlitos. Que a todo esto es lo que estaba circulando por las redes sociales muy fuerte, es no te vayas nunca, Carlitos. Otro lo que decía es, no te vayas nunca, ídolo. Dice, gracias por volver. Dice, no le debes nada al hincha, al contrario, nosotros te debemos a vos, te amo, Carlitos. Dice ahí el hashtag Boca, bueno, ahí estamos viendo ahí devoción pura. Otro lo que decía, dice, ojalá no sea una despedida, pero si lo es, dice, te voy a bancar en todas, Carlitos. Ojalá no te vayas nunca, no te vayas, Tevez. Incluso, mira, su imagen de perfil también la cambió por un no te vayas, Carlitos, que es lo que se está imponiendo, ¿no? Claro. Y comparte allí imágenes. Y finalmente esta también es muy emocionante. Ese nene que está ahí es Benjamín Agüero Maradona, el nieto de Diego, hijo de Janina, y decía, y hijo del Kun Agüero también, ¿no? Dice, gracias por hacer tan feliz a mi hijo, decía Janina. Nunca en mi vida lo vi tan mudo y tan nervioso. Dice, gracias eternas, y allí Tevez le está firmando la camiseta. Así que esto también era una de las cosas que ayer había impactado mucho y que había gustado mucho a todos los hinchas. Bueno, la suma que le propusieron a Tevez es un número bastante importante, ¿no? Sí, ahí estábamos discutiendo, bueno, con Fernanda, ¿no? Sobre si deben aceptar los jugadores estas cifras o si deben quedarse en el club que les muestra esta devoción que acabamos de ver, ¿no? Claro. Pero bueno, él sabrá qué quiere hacer con su vida. Veremos qué hace Carlitos Tevez. ¿Esto se metió en las tendencias también o no? Bueno, esto fue una de las tendencias más fuertes de ayer y en realidad valía la pena destacarlo hoy, pero hoy el tema se lo está llevando todo lo que tiene que ver con ganancias y ahí lo vemos, ganancias, paros de transporte son lo que más se está comentando. Gilles Carbó también entra, ¿por qué? Porque la procuradora esta vez es noticia porque fue recibida por el Papa en el Vaticano, así que en el medio de estas acusaciones que recibe, también las recibe el Papa. Fernando de la Rúa también entró en las tendencias, ¿por qué? Porque hoy es 19 de diciembre, recordemos que 19 y 20 de diciembre del 2001 fueron los días más agitados durante la presidencia de la Rúa y hoy todo el mundo lo está mencionando por esta razón, no porque se está cumpliendo este triste aniversario. Y finalmente, si le quieren desear una buena jornada a alguien en este contexto, pueden hacerlo utilizando el hashtag Buen Lunes. Muy bien, muchas gracias Claudio, gracias Fernanda, gracias Cintia. Hasta aquí llegamos con esta primera edición de Unidiversidad Noticias. Como siempre les digo, 21 horas, actualizamos toda la información en la edición central. Nosotros nos vamos a reencontrar mañana martes, por supuesto, a las 13 horas en el canal 30 de la televisión digital abierta. Muchas gracias.